Si queremos apreciar la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Averiguar cuál ha sido nuestro costo. Como consecuencias de las ideas limitadas referente a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Limitaciones. No comprendemos lo que costó la salvación. No comprendemos los padecimientos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es más, les voy a decir algo. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos la muerte de Cristo Jesús como un concepto católico y no judío. Y necesitamos saber el concepto judío de la muerte de la cruz en el Calvario. Cómo Jesús fue crucificado. ¿Cuántos días Jesús anduvo con los discípulos o cuánto tiempo? Sabemos muy bien la respuesta, 3 años y medio. En la revelación práctica, en el carácter, ¿cuánto le sirvió a los discípulos andar con Jesús más de 3 años y medio? Yo diría casi nada. Porque ¿cómo eran ellos entre sí mismos? Discutían, peleaban. En la última semana su vida comenzó a ser transformada. Y yo diría que más que la última semana, fue el último día que ellos estuvieron con Jesús, que fue cuando su corazón realmente fue transformado en la cruz del Calvario. ¿Por qué la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue la que transformó los corazones de los discípulos? ¿Por qué razón? Porque ellos comprendían lo que era que un hombre fuera clavado en la cruz, en un madero, y ser considerado por todas las personas un maldito de Dios. Hermanos, cuando el apóstol Pablo hacía la obra, él fue a Tesalónica, y en Tesalónica obtuvo muy pocos resultados, muy pocos frutos. ¿Por qué razón? Porque él combatió a la razón con la razón, a la retórica con la retórica. Y cuando él vio los frutos de esa predicación, dijo, es muy poco. Y entonces él escribió, no me propuse sino otra cosa que predicar a Jesús y a este que crucificado. Lo estimaba todo como ¿qué? Como pérdida. Él solamente predicaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Hermanos, algo que tenemos que entender. Cuando el hombre nace con una sentencia colgada a su cuello. Y la sentencia es muerte. Solamente que la sentencia está ¿qué? Suspendida. Para ver nosotros qué hacemos con el periodo de la gracia, con nuestra vida. Pero la condenación que todos tenemos es la muerte y la muerte eterna. Nosotros muchas veces consideramos que la muerte es el dormir del sueño, tal como le pasó a Lázaro. Pero Cristo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, le llamó a esa muerte muy claramente, dormir, un sueño. Pero entonces, ¿a cuál muerte se refiere la palabra del Señor? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le mandó al hombre que no podía comer del árbol ni del bien ni del mal. Porque el día que él comiera, ciertamente, ¿qué? Morir. Hermanos, a esa muerte a la cual Dios se refirió, es una muerte muy diferente. Es una muerte eterna, es la separación eterna de Dios y sentir los castigos de la ira de Dios. La sierva del Señor lo describe de la siguiente manera, página 227, Joyas 1. Pero al fin recibirán su salario, la ira de Dios y la muerte eterna. Estarán para siempre separados de la presencia cuyo sacrificio han despreciado. Entonces, hermanos, cuando una persona muere, vamos a suponer que muchas personas han muerto torturadas. Algunos cristianos han sido empapados en brea, luego han sido crucificados, luego han sido prendidos. Pero ningunos han sufrido la muerte eterna a la cual se refiere la palabra del Señor. Porque esa muerte, que es la segunda muerte, está expresada en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, hablando del milenio. Que esa muerte será con ¿cómo? Con fuego y azufre. Hasta el día de hoy, hermanos, muchas personas han muerto y han muerto en la hoguera. Pero Dios los ha capacitado para pasar ese momento. La muerte con fuego y azufre es completamente diferente. Porque unas personas pasarán más tiempo en el fuego que otras.
Y hasta que la última molécula, la última partícula de tu célula no perezca, no dejarás de estar consciente del dolor y el sufrimiento que estás pasando. Y esa es la segunda muerte. Hermanos, dice una persona que cuando nosotros queremos predicar el Evangelio, siempre tenemos que partir de un punto. Y ese punto es Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Todos pecaron. Ahora sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que han hecho todos los hombres? Han pecado. ¿Y qué es lo que merecemos? Destituirnos de la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué pasaría si una persona, un día la encontramos en nuestra casa y esa persona mató a nuestra esposa y a nuestros hijos? Y nosotros le podemos atrapar y le llevamos delante del juez. Y el juez dice, yo soy un juez de amor. Y como soy un juez de amor, declaro que este hombre es inocente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Qué pasaría? Hay personas que tomarían y harían justicia con su propia mano. Hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros pecamos, no pecamos contra el gobernador o el juez de un país o de una ciudad. Cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra el juez de todo el universo. Y que la paga del pecado es la muerte. Una sola transgresión de la ley de Dios, aún en el más pequeño detalle, es pecado. Si no se ejecuta la penalidad sobre ese pecado, ello representaría un crimen en la administración divina. Dios es juez, el vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley, no puede quitarle el más pequeño de sus detalles a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben de ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Dios infinito. Hermanos, ¿cuándo quedó la ley saciada? ¿Cuándo quedó la ley agradecida por lo que tenía que pasar el pecador? Cuando Cristo Jesús murió. Para que ustedes me puedan entender, voy a contar una historia. Resulta que había un imperio de indígenas y estaba el jeque, el hombre que dominaba todo ese imperio de la tribu, y un día se perdió una de sus joyas favoritas. Él creó una comisión para que se encontrara al culpable de ese delito que se había hecho contra el rey de la tribu de los indígenas. Es más, le dio un tiempo, le dijo, si en este tiempo ustedes no me averiguan y no me dicen quién fue el que lo robó, ustedes van a tener problemas conmigo. Y llegó el momento antes de la fecha y llegó la comisión y le dijo, señor rey, hemos encontrado el culpable. El culpable es una jovencita de 67 años. Y esa culpable es su madre. Todos están esperando que iba a decir el rey. El rey dijo sentencia. ¿Ustedes saben cuál es la sentencia? Tiene que ser azotada, como se azota el culpable. Y la comisión dijo, pero señor rey, nosotros también hemos hablado entre nosotros y hemos dicho que como se trata de su madre, podríamos buscar alguna pena que no sea esa pena tan severa, que aún podría morir. Dijo, no, la ley es la ley. Y la ley tiene que cumplirse. Tal hora, tal día, tal fecha, ella debe de ser castigada. Pues todas las personas comenzaron a murmurar, pero mire, el rey es un hombre rudo, ni a su propia madre perdona. Es un rey cruel. Pero llegó la fecha, llegó la hora y todo el mundo estaba atento. Estaba el verdugo que estaba a punto de latigar, estaba la señora madre envejecida ya, las canas y las arrugas mostraban. Y ella llegó allá y miraron al rey y el rey dio el asentimiento para que esa mujer fuera castigada. Cuando el hombre estaba a punto de levantar el látigo, el rey dijo un momento. El rey se quitó su ropa, se quitó sus túnicas, fue donde la madre, la abrazó y ahora le dijo al hombre, ahora sí puede latigar. ¿Sobre quién cayeron los latigazos? Sobre el hijo. Sobre el hijo. Hermanos, ¿qué nos demuestra esto?
que el pecado no puede ser ignorado, que alguien tenía que pagar ¿qué? La condena por los pecados nuestros. Pero para que podamos ver la magnitud de esto, tenemos que avanzar y tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Hermanos, ¿quién ha sido el enemigo de Dios? Ezequiel en el capítulo 28 nos muestra quién era Satanás. Satanás fue un ser especial creado con todos los ornamentos, con todas las piedras preciosas. ¿En dónde? En el cielo. Era hermoso. Cubría la gloria de Dios. ¿Pero en qué consistió el pecado de Satanás? Se llenó de orgullo. Hermanos, cuando nosotros leemos, dice acá el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. Expliquemos primero el versículo 17. ¿Cuál fue la razón? Dice acá: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y el versículo 16 nos muestra qué era lo que hacía Satanás. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Busqué en otras versiones, dice: a causa de tu comercio. En otra versión en inglés dice traffic. No sé cómo se pronuncia, tráfico. Él con que traficaba o negociaba con la gloria de Dios. Recuerden ustedes que él velaba la gloria de Dios. Los ángeles venían y tributaban la adoración. Pero ¿qué hacía él con la gloria que se le tributaba a Dios? ¿Hacia dónde la conducía? Hacia él. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, nos demuestra que Satanás tenía en su mente hacerle un golpe de estado ¿a quién? A Dios. Si mal no estoy, aquí hubo un general muy famoso, un dictador que se llamó el general Trujillo. Y normalmente los militares, cuando se toman el poder, es porque hacen un golpe de estado. Pero nunca el militar le dice al presidente: yo quiero gobernar contigo. Sino que el militar le dice: si tú no te quitas de aquí, yo te quito la vida. Y el caso está, por ejemplo, en Chile. Salvador Allende fue muerto por un golpe de estado. ¿Qué era lo que Satanás quería hacer? Darle un golpe de estado. ¿Un golpe de estado a quién? A Dios. Porque ¿qué era lo que él decía en su corazón? ¿Qué era lo que él quería? El libro de Isaías, en el capítulo 14, lo leemos muy bien. ¿Qué era lo que realmente Satanás tenía en su corazón? Noten bien, ¿cómo le llamó Jesús a Satanás? Ha sido homicida desde el principio. ¿Desde cuándo Satanás quería quitarle la vida a Dios? Desde el principio. Desde el principio. De que fue creado. Amén, así es. Tú que decías en tu corazón, versículo 13: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de los cielos subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Quería ser semejante al Altísimo en qué? En poder. Pero no en el carácter de Dios. No en carácter de Dios. Noten ustedes que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, Satanás está delineado como una bestia espantosa, una bestia terrible, Bermejo. Capítulo 12 de Apocalipsis. Esa figura que se nos presenta en primera instancia nos muestra el Imperio Romano. Tan pronto nació Cristo Jesús, ¿qué quiso hacer el rey Herodes? Quitarle la vida. Quitarle la vida. ¿A quién? A Dios. A Cristo Jesús, a Dios. Hermanos, tenemos que entender que la guerra de Satanás es específicamente contra Jesús, el Hijo de Dios. Quiere ocupar el puesto que solamente Cristo Jesús merece. Ahora, mis hermanos, cuando Cristo Jesús se hizo hombre, Satanás quiso quitarle la vida. Por mucho tiempo Dios cuidó a que su Hijo amado Cristo Jesús no fuera tocado por Satanás. Pero llegaría el momento en que Jesús sería entregado en las manos de Satanás. ¿Cuándo Jesús fue entregado en las manos de Satanás? Cuando fue crucificado. Hermanos, ¿dónde comenzó esto? En el Getsemaní. Y hay unas palabras que se encuentran en el Evangelio de Marcos, capítulo 14,
versículo 34 y versículo 36, que a mí me llenan de mucho sentimiento, hermanos. Porque las palabras que Jesús pronunció en esos momentos, hermanos, son palabras que solamente pronunciaban los bebés. Esa palabra que Jesús pronunció en Marcos, en el capítulo 14, en el verso 34, hermanos, solamente la pronunciaban los bebés y era la primera palabra que los bebés aprendían a hablar. Y la palabra era Abba. Hermanos, la palabra Abba era la palabra consciente y de una manera también inconsciente cuando un niño, un bebé le dice al papá Abba o a la mamá que tiene hambre, sabiendo que esa madre o ese padre puede suplir la necesidad. Pero a la vez era también declarar la relación consciente que existe entre un padre y un hijo. Es decir, Cristo Jesús, un hombre ya hecho adulto, se redujo a un bebé. Y Jesús le dijo, Abba Padre, si es tu voluntad que no pase de mí, ¿qué? Esta copa. Mas empero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, ¿Dios le respondió algo a Jesús? No le respondió. Deseado 6:36 a las 6:46. Cristo Jesús se fue sumiendo en un extraño silencio. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. El que me envió siempre decía él, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Hermanos, ¿quién era la persona que despertaba a Jesús todas las mañanas? ¿Quién era la persona que suavemente tocaba sus mejillas? El Padre. Pero en esos momentos Jesús comprendió que la presencia del Padre se estaba apartando de él. Cristo Jesús pudo decir en Juan en el capítulo 17 que el Padre y él eran uno ¿qué? La misma cosa. Uno solo. Hermanos, es más, el libro de Zacarías en el capítulo 6, versículo 13 dice que consejo de paz siempre había entre quienes, entre ambos. Pero hermanos, la escena era completamente diferente. Tan terrible le parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre de su Padre. Sintiendo cuál terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Hermanos, es una cuestión terrible. Porque la relación que existe entre un hombre y una mujer, por ejemplo, el matrimonio, entre un papá y una mamá, entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, es una cuestión tremenda. Pero la relación que existía entre el padre y el hijo, nosotros no tenemos palabras con qué explicarlo. Habían sido uno solo por la eternidad. Pero ahora Jesús estaba sintiendo que el semblante de su Padre, la presencia de su Padre, se estaba retirando de él. Fue tan aterrador la situación para Cristo Jesús que dice que ahora las gotas de sudor no fueron gotas transparentes como el agua, sino que fueron como la sangre. Por lo que él estaba mirando, por lo que él estaba viendo que estaba aconteciendo con ese momento con su vida. Mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas. Allí se produjo la escena de la tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. En su angustia mental cayó postrado sobre las piedras frías. Se percataba del ceño de su Padre. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para dar al hombre, en cambio, la copa de la bendición y la ira que habría recaído sobre el hombre. Recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Mis hermanos, cuando Jesús 3 veces le pidió al Padre que si era voluntad de él, le quitara esa copa, ¿cuál fue la respuesta del Padre?
para Jesús? Ninguna. Fue el caso exacto al caso de Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Abraham le pedía a Dios que si era su voluntad, le redimiera esa sentencia. Pero nada se escuchaba para Abraham. Lo único que Abraham veía era en el monte Moriah la nube. Como diciéndole Dios a Abraham, aquí te espero y no hay nada que discutir sobre el asunto. De la misma manera fue para Jesús. Hasta que Jesús no tomó una decisión, no vino una respuesta del Padre. Cuando Jesús tomó la decisión, descendió un ángel. Y no cualquier ángel, el ángel Gabriel, y levantó la cabeza de Jesús y le mostró la gloria venidera y le mostró a usted y a mí, salvados allá en el cielo. Y ahí Jesús dijo, voy para adelante. Y en esos momentos, mis hermanos, vino la turba. Y cuando la turba vino y cuando Judas tocó y besó la mejilla del Señor Jesús, entonces Jesús dijo, habiendo estado con vosotros todos los días en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Cuál era la hora que estaba marcando? La noche. ¿Recuerdan ustedes cuando el ciego en el capítulo 9 de Juan, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o su padre? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No es que haya pecado este ni su padre, sino es para que la gloria de Dios se pueda manifestar ¿en quién? En Él. Me es necesario trabajar mientras el día dura. Pronto viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. ¿Qué le estaba marcando el reloj profético a Cristo Jesús? Que lo único que le estaba rodeando era ¿qué? Tinieblas. Hermanos, y Cristo Jesús es llevado delante de Pilatos. Juan capítulo 19, versículo 5, versículo 6. Hasta el momento, mis hermanos, solamente hemos servido la mesa. Ahora, hermanos, vamos a digerir el alimento. Juan capítulo 19, versículo 5 y 6 dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron y dieron grandes voces, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7. ¿Cuántos tienen Biblia? Hermanos, yo les voy a pedir el favor, abramos nuestras Biblias. Porque lo que vamos a hacer de ahora en adelante es un exégesis, un estudio de la palabra del Señor. Juan, capítulo 19, versículo 7. Entonces el versículo 5, el versículo 6 dice el versículo 5 que Pilato dijo, he aquí el hombre. El versículo 6 dice que ellos dijeron una sola cosa, crucifícale. ¿Qué le dijo Pilato? Tomadle vosotros y crucificadle. ¿Qué respondieron ellos en el versículo 7? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Dios. Hermanos, ¿cuál era el pecado que ellos estaban diciendo por el cual Cristo Jesús tenía que morir? ¿Cómo se llama ese pecado? Blasfemia. Blasfemia. Hago una pregunta. Si Pilato hubiera conocido esa ley, ¿Cristo Jesús hubiera muerto? ¿Sí o no? No. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor decía no solamente que era blasfemia, sino cómo tenía que morir el blasfemo. Apedreado. ¿Tenía que morir cómo? Apedreado. ¿Y qué era lo que ellos estaban pidiendo? Crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué no hacían la sentencia que estaba escrita en la ley de Moisés, en la cual ellos se apoyaban, de que muriera apedreado, sino que tenía que morir crucificado? Cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos, ¿qué hicieron inmediatamente los judíos? Tomaron piedras. Y si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo, entonces Jesús hubiera muerto apedreado, porque el Espíritu Santo le llevó a otro lugar. Bien, mis hermanos. Levítico, el capítulo 24, el versículo 16, demuestra de la manera como un hombre tenía que ser, le tenía que ser quitada su vida. Levítico 24, 16. El que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo
apedreará. Hermanos, pero la verdadera razón estaba en el libro de Deuteronomio. Vamos todos nosotros. Libro de Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 22 y versículo 23. Dice así: si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte y lo hicieres morir, Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. Su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué era ese hombre colgado en un madero? Un maldito de Dios. Un maldito de Dios era una persona que no merecía ninguna consideración, que estaba por fuera de la gracia de Dios. Era una persona que estaba irremisiblemente destinada a la muerte eterna. ¿Qué era lo que le estaban crucificando? ¿Qué era lo que estaban gritando las personas? Crucifícale. ¿Qué quería decir eso? En su pensamiento el único sentimiento que ellos tenían era: no queremos saber nada de ese Jesús de Nazaret. No queremos que Él tenga ninguna relación con nosotros. Queremos que desaparezca de una vez y por todas. Que sea condenado como un maldito de Dios. Lo que más ellos temían era la muerte de Jesús, porque Él había prometido que después de muerto, ¿Él qué haría? Resucitaría. Y como no querían que resucitara, entonces dijeron que muera como un maldito de Dios. Pero hago la pregunta: ¿esa condena era para quién? ¿Para Jesús o para nosotros? Para nosotros. Para nosotros. Era un maldito de Dios. Hermanos, ustedes saben que en las cortes en los Estados Unidos, en algunos estados, hay pena de muerte. Aún una persona puede ser condenada a la muerte, ir a la silla eléctrica o ponerle la inyección letal. Pero para esa persona hay oportunidad. Para esa persona, si se arrepiente y acepta a Jesús en su corazón, puede morir, pero nace para la vida eterna. Amén. Pero para esa persona que moría en la cruz del Calvario no había ninguna oportunidad. Era un maldito de Dios. Hermano, si usted me dice, deme un ejemplo, yo le digo, el ejemplo está en el libro de Josué, en el capítulo 10, donde él oró en el valle de Gabaón y pidió que el cielo o el sol y la luna se detuviera. Y ahí tomó los 5 reyes amorreos, les quitó la vida y ellos fueron ¿qué? Crucificados, porque eran malditos enemigos del pueblo de Dios y eran enemigos de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hizo Dios por nosotros? El libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, y en la versión Nacarcolunga dice: el que no perdonó ni a su propio hijo. Mis hermanos, ¿quién fue el que llevó directamente o por su voluntad a la muerte a su propio hijo? Dios. Por una sola razón: porque te ama a ti y a mí. Amén. Yo no tengo palabras cómo explicar eso. Yo siendo un completo pecador, no mereciendo sino la muerte, que Dios me ha llamado a mí, que haya dado a su Hijo amado Cristo Jesús por mi vida, yo no le encuentro sentido a eso. Pero lo único que puedo decir es que Dios nos amó, que Dios nos ama. ¿Por qué yo voy a ser salvo? No es mi problema, es el problema de Dios. Solamente sé que Él me llamó a mí. Y Él tiene prometido para mí grandes cosas. Amén. Y es lo que tenemos que entender, la profundidad del Evangelio. Y que ese amor llevó a quitarle la vida a su propio Hijo. Y que ahora podemos entender, hermanos, lo que está en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Que Cristo fue maldito por causa de mí, porque maldito todo aquel que es clavado ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Hermanos, pero esto no termina acá. Esta historia tiene que continuar y esta historia es la que tiene que cambiar el curso de nuestras vidas. Esta historia es la que tiene que cambiar nuestro corazón. Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4, en la parte inferior, Isaías capítulo 53, el versículo 4, dice que nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido.
¿Qué comprendían las personas que estaban viendo a Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario? Que una persona muriendo así tenía que ser una persona que algo había hecho. Versículo 10 del mismo capítulo 53, escuchen bien. Sabiendo que Él se comportó como un cordero, que fue llevado al matadero, que enmudeció, no abrió su boca, que nuestra paz, lo que nosotros merecíamos, fue puesto por Él, por la llaga de Él, por lo que Él tenía que cargar. El versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo. Isaías 53, 10. Aunque fue justo, aunque fue fiel, aun que pudo decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie pudo decir nada. Y el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han escuchado de las corridas de toros. ¿Usted sabe cómo es la situación en las corridas de toros? Ustedes creen que simplemente el hombre se enfrenta con el animal, pero déjeme decirle que el animal primero pasa por un proceso de debilitamiento para que cuando el torero pueda enfrentarlo esté bien débil. Lo primero que se hace con el toro en el corral es echarle sal en sus ojos para que no pueda ver bien. Después de que él ha estado desesperado por el ardor en sus ojos, por lo que se le está haciendo, porque lo están chuzando, abren las puertas y obviamente como él es un toro de casta, sale con los bríos. Y lo primero que él se encuentra es al hombre, pero el hombre no con una capa, sino con un capote que es mucho más grande. Y el hombre comienza a hacer los primeros pases y luego llama al hombre que está montado en un caballo que tiene una pica. Y una pica, estamos hablando de un instrumento completamente afilado en acero metálico, más o menos de un espesor de unos 30 centímetros, y el hombre montado en el caballo comienza a picar el toro. Y la sangre comienza a salir profusamente. Eso solamente tiene la intención de algo, de debilitar al toro. El torero vuelve y sale, y vuelve con su capote y da unos cuantos pasos y dice, todavía no está listo, por favor me le da más pique. Y lo único que usted ve es sangre botando, saliendo a chorros. Hermanos, eso fue lo que se hizo con Cristo Jesús. Noten ustedes la descripción o el preámbulo de la muerte de Cristo Jesús. La flagelación era un preliminar legal para toda ejecución romana. El instrumento usual era un azote corte llamado flagellum, con varias tiras de cuero sencillas o entrelazadas de diferente longitud, en las cuales se ataba pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas a varios intervalos. Ocasionalmente se utilizaban barrotes. Para la flagelación el hombre era desnudado y sus manos eran atadas en un poste. Las espaldas, las nalgas y las piernas eran azotadas, bien sea por dos soldados o por uno que alternaba la posición con el otro. La severidad de la flagelación dependía de la disposición de los verdugos y su objetivo era debilitar a la víctima a un estado próximo al colapso o a la muerte. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas. Cuando los soldados azotaban repetidamente y con todas sus fuerzas las espaldas de sus víctimas, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y las tiras de cuero y huesos desgarraban la piel y el tejido subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, produciendo tiras sangrientas de carne desgarrada. El dolor y la pérdida de sangre usualmente creaban las condiciones para un shock circulatorio. La cantidad de sangre perdida podía muy bien determinar cuánto tiempo sobreviviría la víctima en la cruz. Los libros históricos escritos por Cicerón y Celso describen también la cruz, hombres que vivieron en los días de Cristo. Sus relatos lo dejan a uno sin aliento. Se tarda entre 3 y 7 días en morir sobre la cruz. Ese periodo permite que se desarrolle la gangrena en las manos y pies que los clavos oxidados han atravesado. Se producen agudos dolores de tipo migrañoso que parece partir la cabeza en dos.
Las principales articulaciones parecen dislocarse en medio de un dolor lacinante. Se presentan contracturas dolorosas por doquier. El crucificado queda expuesto al frío de la larga noche y a la insolación sofocadora del día. Los crucificados siempre pendían de la cruz desnudos. Cuando los artistas colocan un lienzo cubriendo la desnudez del crucificado, manifiestan un loable sentimiento de reverencia que sin embargo no corresponde con la realidad de la cruz. ¿Cómo murió Cristo por cada uno de nosotros? Hermanos, porque el que era llevado a la cruz del Calvario tenía que ir como una vergüenza. Y por eso está escrito que esa vergüenza la llevó Cristo por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender el plan y el misterio de la salvación, de la redención, tal como lo aprendieron los judíos, como lo aprendieron los discípulos. Ahora, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo que Jesús muriera en el mismo día y en el mismo momento de la crucifixión? Algunos pueden leer y pueden decir que fue todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Pero realmente no fue eso, hermanos. Fue la angustia mental que Él sintió, que Él sufrió, que Él pasó por el pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Y qué era lo que Cristo Jesús estaba sintiendo? La muerte. ¿La muerte qué? La muerte eterna. La muerte eterna. Recuerden ustedes que leímos que era que el Padre se separara de una vez y para todas de esa criatura. Y en este caso Cristo Jesús. Ahora, Cristo, mis hermanos, estaba en la cruz del Calvario. Él era Dios. Él no había dejado de ser Dios. Filipenses el capítulo 2, verso 5 en adelante dice: haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿qué? No estimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué hizo? Se despojó. ¿Quién se despojó? ¿Él o el Padre? Cristo. ¿Quién se despojó? ¿Él o el Padre lo despojó la divinidad? No, mi hermana. El libro de Juan dice que Él podía dar su vida y de su vida poderla volver a ¿qué? A tomar. La divinidad era en Él. Yo tengo vida para tomarla y quitarla. Y para volverla, para darla y para volverla ¿qué? A tomar. Es decir, que Jesús podía descender de la cruz del Calvario si hubiera querido. Él hubiera podido decir, pues, allá ellos que se pierdan, limpiarse la sangre e irse al cielo. ¿Entiende? Pero Jesús nunca descansó, mis hermanos. Ni en la cruz del Calvario, ni cuando ya estaba crucificado. El libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 39 al 42, dice... Noten bien, escuchen bien. Mateo 27, verso 39 al 42. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ah, interesante, mis hermanos. Él estaba allá. ¿Y qué era lo que le decían los hombres que se burlaban de él? Si es verdad que usted es poderoso como Dios, si es hijo de Dios, descienda de la cruz y creeremos en usted. La misma prueba de Satanás en el desierto. Hermanos, el dolor que Jesús estaba sintiendo era nada en comparación a la angustia mental que él tenía y sufría. ¿Entiende? Lo que él quería era estar nuevamente al lado de su Padre. ¿Y qué era lo que los hombres le estaban diciendo? Pues, si usted es Dios, descienda. ¿Y qué era lo que decían y respaldaban los sacerdotes? A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Era el mismo Satanás que estaba ahí. Ah, entiende. Pero Jesús tenía un pacto de amor, que había hecho ¿con quién? Con su Padre. Y Él tenía que cumplir ese pacto hasta el final. Mis hermanos, pero ahora viene lo más trascendente. Cristo fue tentado a descender de la cruz y a salvarse a sí mismo.
¿Puedes comprender esa tentación? No se trataba de armarse de valor y decir, resistiré durante unas horas o durante 3 días. Eso no hubiese sido ningún sacrificio para el Dios que vive en la eternidad. Se trataba de adiós a la vida y para siempre. No ver nunca más a su Padre, no ver jamás el cielo. Significaba entregar su gloria, entregar su vida. En eso consistía la maldición de Dios. Mientras colgaba de la cruz experimentando la maldición de Dios por nuestros pecados, Jesús tuvo que tomar una decisión. No podía salvarse a sí mismo y al mundo a la vez. E hizo la suprema elección. Escogió morir por la eternidad a fin de que tú y yo pudiéramos vivir en su lugar. Eso fue lo que transformó a los discípulos. ¿Entiende, mi hermano? Jesús dio un salto al vacío. Jesús no sabía lo que le esperaba. Nada le mostraba la gloria del Padre, nada le mostraba que iría a salir victorioso a través de la tumba. El que Dios no solo vino a hacerse carne por 33 años y medio, sino que Jesús, su Salvador, estuvo dispuesto a decir adiós a la vida para siempre, a fin de que ellos pudieran vivir en su lugar. Es lo que muestra que Dios nos amó hasta lo máximo. El sacrificio supremo consistió en que Jesús Gloria a Dios. El sacrificio supremo consistió en que Jesús estuvo dispuesto a aceptar nuestra maldición y a darnos su vida a cambio. No consistió en un acto heroico por el que se salvó a sí mismo y al mundo. No podía hacer tal cosa. Tenía que decidirse por el mundo o por sí mismo. ¿Comprendes el clamor de Cristo en la cruz? ¿Comprendes a lo que fue tentado Cristo cuando colgaba de la cruz? El Padre lo había abandonado, pero recuerda, seguía siendo Dios, podía haberse aferrado a su divinidad con independencia del Padre, contra la voluntad del Padre y haber descendido de la cruz para salvarse. Hermanos, ¿quién confirma esto? La pluma inspirada, Joyas 1, página 226, 227. Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con un peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, queridas visitas, queridos amigos, aquí es donde cobra valor el sacrificio de Jesús. Amén. Jesús despreció su vida hasta la muerte. Isaías 53, versículo 12. Derramó su vida hasta la muerte. Dijo, yo prefiero perderme en la presencia de mi Padre a perderme que un día José Miguel esté allá al lado del Padre. Amén. De Edwin, de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Esa fue la decisión que él tomó. Y yo pregunto a mis hermanos, ¿y qué estamos haciendo nosotros por Jesús? Nada. ¿Ah? Bueno, pero tenemos que avanzar. ¿Sabes qué hizo el Padre en la cruz? Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le estaba preguntando, ¿por qué me abandonas por 3 días? Sino, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes lo que significaba eso para Cristo? Significaba la renuncia, la esperanza de resucitar. En términos de lo que percibía Cristo cuando el Padre lo abandonó, la esperanza de la resurrección lo abandonó igualmente. Jesús estaba ahora pisando solo el lagar. No podía ya mirar al Padre con sentimientos de esperanza y seguridad. Sintió la agonía del abandono de Dios. Sintió como sentirán los malvados cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. ¿Quién confirma esto? Deseado de todas las gentes, página 701. Escuchen bien. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba.
La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebrantó su corazón. Jesús, ¿de qué murió? Quebrantamiento. ¿Murió de los sufrimientos, de lo que le habían hecho? No. Ahí está escrito. Los hombres duraban entre 3 y 7 días. Y él murió el mismo día. Al mismo día. Es más, dijeron, vamos a quebrarle los pies a Jesús para que muera, porque mañana es el día del gran día, la Pascua. Y cuando fueron a ver a Jesús ya estaba muerto. No había necesidad de quebrantarle sus huesos. ¿De qué murió él? Del corazón. Una angustia en su corazón. Pero hermanos, antes de él morir, él dijo algo. Y en eso, hermanos, es donde está la salvación y el secreto de los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y la qué? La fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Jesús, hermanos, triunfó por fe. El Padre no se vislumbró por ningún lado. El Padre no estaba en ningún sitio porque Jesús estaba cargado con el pecado. Pero Jesús por fe ganó la victoria. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. No le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza que iluminasen a diestra y siniestra. Todo lo envolvía una lobreguez opresiva. En medio de las espantosas tinieblas que la naturaleza formó por simpatía, el Redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces. Mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro, exclamó con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y sometiéndose a él, se entregó en sus manos. Mis hermanos, hay muchas cosas que decir. Lo que podemos decir es que Jesús sufrió la muerte. Jesús venció la muerte. Jesús no murió la primera muerte. Jesús sufrió una muerte especial, la muerte que todas las personas han de pasar en el final de los tiempos, y lo hizo por amor a nosotros. Ahora, mis hermanos, les quiero dejar con esta lectura. Y cuando pensamos que el camino es demasiado estrecho, que exige demasiada abnegación en esta senda estrecha, cuando decimos, ¿cuán duro es renunciar a todo? Hagámonos la pregunta, ¿a cuánto renunció Cristo por mí? Esto ensombrece cualquier actitud que nosotros llamemos abnegación. Contemplemos a Jesús en el huerto mientras suda grandes gotas de sangre. Un ángel solitario es enviado del cielo. Un ángel solitario es enviado del cielo para fortalecer al Hijo de Dios. Seguid a Cristo camino al tribunal mientras lo ridiculizan, escarnece e insulta a la muchedumbre enfurecida. Contemplarle cubierto con aquel viejo manto de púrpura regia. Oíd los groseros escarnios. Ve cómo colocan en aquella noble frente la corona de espinas. Luego le hieren con una caña para que las espinas penetren en sus sienes y la sangre corra de esa frente santa. Oíd aquella muchedumbre homicida que clama ávidamente por la sangre del Hijo de Dios. Este es entregado en sus manos. La turba se aleja con el noble doliente, pálido, débil y desfalleciente, para crucificarlo. Lo extienden sobre la cruz de madera y hunden los clavos en sus tiernas manos y pies. Contemplarle colgado de la cruz durante aquellas espantosas horas de agonía, hasta que los ángeles velan sus rostros para no ver la horrible escena. Y el sol oculta su luz, rehusando contemplarla. Pensad en estas cosas y preguntaos, ¿es demasiado estrecho el camino? No, no, no. Que Dios nos pueda bendecir. Que Dios pueda reinar en nuestros corazones. Que podamos valorar
la muerte de Cristo Jesús, lo que hizo por nosotros. Como la misma palabra del Señor lo declara, maldito todo aquel que es ¿qué? Colgado en un madero. ¿Quién debía llevar la maldición? Nosotros. ¿Quién la llevó? Cristo. Amén. ¿Por qué razón? Por amor a nosotros. ¿Por qué razón tomó la decisión de morir eternamente? Para salvarnos. Que Dios nos pueda bendecir y que algún día podamos recompensar ese amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, gloria y gracias a nuestro Dios por la bellísima oportunidad.